Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. La terna para nombrar un fiscal ad hoc era el momento del presidente Duque para poner un pie en la discusión nacional alrededor del papel del fiscal general Néstor Humberto Martínez y del caso Odebrecht. Era un momento para escuchar una voz, la del presidente que había estado intencionalmente ausente del debate público más importante de este fin de año en Colombia. Porque hay que recordar que Duque había sido muy reticente a ser arrastrado en esta discusión, bien sea porque veía que lo alejaba de su agenda o porque lo acercaba a un tema donde saldrían a relucir algunos de los vínculos que el Duque tenía con el caso de Odebrecht. Como sea. Cuando primero salieron los audios de Jorge Enrique Pizano y el fiscal empezó a responder, esta fue la primera postura del presidente de la República al respecto. Primero, yo creo que hay que reconocer tres cosas. Una, el fiscal general de la Nación, a raíz de esto, yo he visto que ha puesto la cara. Vi que le habló a Juan Roberto hace 2 días, vi que sacó una carta pública y yo creo que es él el que tiene que seguirle mostrando a la opinión pública esos argumentos que yo creo que los ha presentado oportunamente. 2, yo creo también que cuando usted examina la actitud que él tuvo de declararse impedido y que asumiera las investigaciones del caso, la doctora, la vicefiscal general María Paulina Riveros, y ver cómo ha avanzado en Colombia versus otros países, yo creo que se ven cosas muchísimo más contundentes de lo que ha ocurrido en otros lugares de América Latina. Pero a medida de que fueron saliendo más detalles, a medida de que las réplicas de Néstor Humberto Martínez empezaban a contradecirse con lo que había dicho antes, el presidente Duque se vio obligado a asumir que él tendría que nombrar al fiscal ad hoc, a la terna del fiscal ad hoc, metiéndose en esta pelea. Estoy listo a obrar cuando me lo solicite la Corte Suprema para presentar una terna y que se pueda proceder con una persona en las más altas condiciones. Entonces, ya metido en un tema en el que no quería estar, era la oportunidad del joven presidente para hacer sentir su voz, y así lo hizo. Me he presentado esta mañana donde el señor presidente de la Corte Suprema y el señor vicepresidente, y le he presentado los 3 nombres que serán puestos a consideración de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de la magistrada Margarita Cabello, quien es magistrada de la Corte Suprema de Justicia. También está el doctor Leonardo Espinosa Quintero, quien es el decano ejecutivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. Y también he presentado el nombre de la doctora Clara María González Zavala, quien hoy es la secretaria jurídica de la Casa de Nariño. Y más allá de las polémicas por el origen o los nexos con este u otro bando de los candidatos a asumir la investigación penal más delicada de este país en varios años, el mayor problema de esta terna es que lo primero que tuvimos que hacer todos fue entrar a Google para ver quién eran estos candidatos. Quién era Margarita Cabello, que más o menos sonaba, Clara González, Leonardo Espinosa, que en cambio eran totalmente desconocidos. Ese fue el mensaje. Una terna Google de nuestro presidente Naranja, una terna de desconocidos que cuando se googlean aparecen por ser o amigos de Álvaro Uribe o amigos de Alejandro Ordóñez o del gobierno de Iván Duque, funcionarios del gobierno de Iván Duque o de la universidad del presidente de la República, la Sergio Arboleda. La terna de Duque, la terna Google. Aquí arranca Zona Franca. Y hoy volvemos a encauzarnos en la que es la investigación penal más importante de Colombia en los últimos años, que involucra a la empresa brasileña Odebrecht, que involucra el papel del fiscal general Néstor Humberto Martínez, que involucra al grupo económico más grande del país, el Grupo Aval, y al hombre más rico del país, a Luis Carlos Sarmiento Angulo, a través de la Ruta del Sol 2. Y para hablar de cómo el presidente de la República entra a jugar acá con su terna, me acompañan esta noche la senadora del Partido Verde, Angélica Lozano, una de las citantes del debate de la semana pasada, del que han salido tantas cosas, el que desencadenó esa cortina de humo escandalosa que también hemos discutido acá, la del Petrovideo. Angélica, muchas gracias por estar acá.
Un gusto, y es un debate de interés público porque está en juego la justicia o la impunidad de un caso con su bolsillo. Le van a subir los impuestos para que usted cubra el hueco de Odebrecht, socio de Corficolombiana, etcétera, y de un poco de gente importantísima. Y este es un debate que debe terminar. Y hoy, no solo hace 8 días, hoy nos impidieron cerrarlo. Nosotros vamos a hacer gobierno y no vamos a tratar así a la oposición. Lástima que ellos estén sembrando estos precedentes. Fírmelo en piedra, senadora Lozano. Y Francisco Bernate es abogado penalista, es profesor de la Universidad del Rosario, es director de Hora Judicial, el programa más escuchado de temas jurídicos en Colombia. En materia de información y opinión jurídica. Y buena música ponen ahí. Y buena música. Hay buenos temas, buenos columnistas. Pues muchas gracias por invitarme, Daniel. Qué gusto estar con Angélica y, por supuesto, con toda la audiencia. Muchas gracias. ¿Con juez de la Corte Suprema de Justicia? Sí, señora, mucho honor. ¿Litiga ante la Corte Suprema de Justicia? No tendría ningún impedimento, pero pues no lo hago. No. La razón no la sé. Y ante las salas, porque eres penalista, ante la Suprema... ¿No tiene casaciones? No, en la actualidad no, todas ya se fallaron como tenían que fallarse y pues no, la realidad es que no. Bueno, y ahora hay sala de primera instancia, de segunda instancia, digamos que el honor lo tengo desde hace ya muchos años en la sala penal de la Honorable Corte y es algo muy bonito, digamos, no tendría ningún impedimento, pero pues no, yo soy feliz en mi universidad y en mi emisora. Bueno, entonces hoy, como decía yo al principio, es el momento en que la luz en el caso de Odebrecht cae sobre el presidente Iván Duque. Había tratado de correrse, no le interesó meterse en este debate, estuvo muy alejado hasta que le tocó, porque lo obligó la Corte Suprema de Justicia a ternar a estas 3 personas. Sus primeras impresiones, Angélica. No, el presidente Duque no estuvo alejado. Usted acaba de poner unos videos donde celebra las entrevistas, el fiscal Néstor Humberto da la cara. Esto va para impunidad. Entre otras, el presidente mismo está impedido para formular esa terna porque él fue a Brasil a la cita con Duda Mendoza, que confesó ser pago por Odebrecht. Por eso nosotros insistimos en una comisión internacional, pero bueno, decidieron que es así, aquí nadie renuncia, la vicepresidenta de Ecuador sí renunció, Néstor Humberto se atornilla cuando debería renunciar. Al grano, la terna está mal, son solo 3 nombres y puso 2 personas, que casualmente son las 2 mujeres de la terna, inhabilitadas. Una de ellas la tengo en mucho aprecio. La doctora Clara María González me dio clase en una especialización en el Rosario. Porque usted sí es abogada, no como decía el fiscal general en el debate que usted no era abogada. Machista y guache, porque el que tiene que ser penalista es el fiscal general de la Nación. Mi preparatorio de penal fue la mejor nota en un par de años en la Sabana, pero no soy penalista, pero el fiscal sí tendría que serlo. Pero como tiene palanca, y los fiscales tiene a Luis Carlos Sarmiento, tiene todo para poner, y por eso es fiscal cuando no debería serlo. Entonces, algo preocupante, el fiscal ad hoc no tiene cómo salir bien porque va a conocer solo 3 casos de 17, o sea, impunidad. Pero además, el señor presidente hoy pone una terna con 2 personas inhabilitadas. Se salta la Constitución, porque la Constitución dice que tiene que aplicarse criterios de mérito. Y el mérito tiene que empezar por poner gente con especialidad para los casos que Bueno, entonces, espérese, ahí está su plante, aquí tenemos tiempo para ir por las hojas de vida, por los impedimentos tanto de los ternados como del presidente, tal vez. Francisco, usted su... primeras impresiones, digamos. Pues estoy totalmente de acuerdo con Angélica y digamos que Angélica toca un punto que es muy importante, es de la meritocracia. De pronto uno hubiera querido entrevistas, que se socialicen los nombres. Esto fue muy rápido y creo que ahora le toca a la Corte Suprema ir un poquito más despacio y no correrle al ritmo de elegir el jueves. No hay ninguna razón, yo creo que aquí no puede haber ninguna premura, pero mi análisis es mucho más superficial que el que hace Angélica, que digamos toca como los temas de meritocracia muy de fondo. Yo me voy un poco más a la forma y te digo, hombre, pues tal vez si uno lee la Constitución en un despache o le da Google, pues se da cuenta de que dice que no puede elegir la Corte Suprema a uno de sus miembros por una razón, porque la señora eligió a varios de los magistrados.
Entonces ya pasó con Alejandro Ordóñez en su segunda elección, que salió por eso mismo. Ahora lo pusieron en la Constitución en una regla que es muy clara. O sea, esa no es de las que hay que hacer un consenso para interpretar. Está muy explícita. No necesita contratar a Néstor Humberto para que le haga un concepto de transacción. Ni resucitar. No lo leen, en Google está. Y segundo, no sé. hay que ser abogado. No, hay que tener tiempo y revisar eso ya. Pero segundo, dos funcionarios actualmente vinculados a la administración. Cuando la Constitución dice, digamos, una funcionaria de la rama judicial y una funcionaria que es la secretaria jurídica, sin desmeritar las calidades que las tienen todas, por supuesto, pero tú no puedes tener dos cargos públicos. Luego, en el evento en que elijan a una de las dos, le toca escoger entre seguir en la Secretaría Jurídica o la Corte Suprema y el fiscal ad hoc, porque lo que no puede pasar, ni jurídica, ni en las formas, es que el cargo de fiscal ad hoc se vuelva como tiempo extra. En el tiempito que tengas vienes y haces de fiscal ad hoc, más allá de que sea gratis, etcétera. Creo que, digamos, ahí sí hubo un error. A ver, y entonces déjenme, yo les voy a poner cuál fue la promesa del presidente Duque, los criterios que él estableció de antemano para escoger a esta terna de fiscales, posibles fiscales ad hoc. Esto fue lo que dijo el 30 de noviembre de este año. Ustedes saben, vamos a ser muy responsables y vamos a buscar personas idóneas con toda la solvencia ética, con toda la solvencia jurídica y con toda la independencia que permita adelantar esas investigaciones con rigor. Entonces, independencia, solvencia ética y solvencia jurídica, ¿cierto? Esos son los tres requisitos que le había puesto. Les voy a poner de una vez cómo los presentó para irnos familiarizando con estas personas. Idóneos. Y no lo son. Dos de ellas. A ver, ¿cómo los presentó a esta terna? Y que recuerden, el presidente pone una terna, que son 3 personas, 3 nombres, a consideración de la Corte Suprema de Justicia, quien el jueves se va a reunir, la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, que ahorita son 19 magistrados, si no estoy... 27. Ah, están los 27. Sí, el momento de 19 fue un momento de crisis donde se habían ido 3 de la penal, 2 de la... que fue cuando se destraba la elección de Vivian Morales, eligen magistrados, ahí fue, y ahí la Corte traza una regla que aquí se va a volver a utilizar, y dice, necesito 17 votos para elegir fiscal, no que las 2/3, son 17 votos. En este caso, pues con la cascada de impedimentos que va a haber, creo que ni siquiera se podría viabilizar en términos reales la elección de un fiscal. Entonces, estos 27 magistrados, claro, los de las 2 nuevas salas, tendrán que elegir este jueves, que es la última vez que se reúnen ordinariamente este año antes de la vacancia judicial. ¿Cuál de estos 3 nombres que presentó el presidente Duque va a ser el fiscal ad hoc? Creo que son 3 nombres que se presentan a consideración, 3 nombres que han sido pensados y buscando darle al alto tribunal opciones para que se escoja la persona que con independencia deberá llevar estos procesos y producir resultados satisfactorios para todo el pueblo colombiano. Y entonces ahí está, desde el Palacio de Justicia estaba parado al lado del presidente de la Corte Suprema, el abogado José Luis Barceló, que un hecho simbólico, ¿o no? Sí. Fue hasta allá a entregarle los nombres. El uno radica y el otro recibe mucho tiempo libre de los funcionarios. Son 23 magistrados, 7 civil, 7 laboral, 9 penal. 23, o sea, no... 21 participaron en la elección de Néstor Humberto. Exactamente. Y los de las salas... No tienen ese tipo de atribuciones. Las salas nuevas son la descongestión laboral, la de primera instancia en materia penal y la de investigación en materia penal. Ni ellos ni los conjueces participan de los procesos electorales. Y se necesitan 17 votos de estos 23. Así es. Que no es nada fácil. Me acuerdo que para elegir al fiscal general, a Néstor Humberto Martínez, a quien le estaba haciendo campaña el muy poderoso ex magistrado Bustos, se demoraron varias rondas en llegar a 17. Bueno, y en el caso de la doctora Vivian Morales se demoraron 19 meses, ¿no? Claro, pero ahí era porque no le querían elegir fiscal a Uribe. Bueno, pues porque no había los votos. Yo le hablo de los criterios. Entonces, espérese, ¿quiere hablar de si estaba inhabilitado el presidente o no para elegir esta terna? Porque el presidente ha tenido roces con el caso de Odebrecht, ninguno legal, ¿no?
el presidente, en primer lugar, viajó en un avión con el presidente de Odebrecht en Colombia en el año 2014 como asesor político de la campaña de Óscar Iván Zuluaga a reunirse con Duda Mendoza, el publicista brasileño que la revista Bella dice fue pagado en parte por Odebrecht. Pero tú dices que viajó con el presidente de Odebrecht. En el avión Eso no lo iba sabía. el presidente de Odebrecht que los llevó a Óscar Iván Zuluaga, al hijo y a Iván Duque hasta Río de Janeiro, a Sao Paulo, a reunirse con Duda Mendoza. No sabía el detalle del avión. Son dos cosas. Yo sostengo que el presidente Duque está impedido para formular esta terna porque hace parte del proceso en investigación y en total impunidad. ¿Quién debe tramitar ese impedimento? La Comisión de Acusaciones. Luego lo dejo como un mensaje, pero claramente no va a pasar nada. Entonces voy al fondo. Pero el impedimento es legal porque Iván Duque no está investigado por nada. No digamos, tiene un interés si en la alguien causa, hubiera no es un cometido un pariente. delito electoral, en ese caso sería Óscar Iván Zuluaga. No, claro, no es una responsabilidad de él directamente, pero él participó en un viaje del que usted acaba de dar un dato absolutamente relevante. ¿Era un avión comercial? Sí. Bueno, igual el asunto es que ese viaje, la contratación de Duda y servicios de Duda Mendoza fueron al menos parcialmente pagos por Odebrecht. Pago que no está registrado en las cuentas y pago además que si fuese absolutamente legal no se puede recibir financiación del exterior, sin hablar más de la Ruta del Sol ni nada de eso. Entonces, dejo el mensaje porque igual no va a pasar nada, la Comisión de Acusaciones de pronto en 20 años resuelve, ¿sí? Luego no va a pasar nada. Entonces, prefiero hablarle de la terna. La terna, y el presidente dijo que fueran personas idóneas y actuar con independencia. ¿Idoneidad qué es? Idoneidad es tener aptitud, ser apto para algo. Usted es apto para presentar y dirigir este programa, que los televidentes se divierten y analizan y oyen todas las formas y versiones. Pero no puede ser idóneo ni es apto quien es actualmente magistrada de la Corte Suprema y por ese solo hecho no la pueden elegir. Yo te elijo, tú me eliges, no se puede. Ver, no idónea. Y segundo, independencia. Clara María González es la secretaria jurídica de presidenta, es subordinada del presidente Duque. La independencia de poderes implica allá el legislativo, acá el ejecutivo y allá la justicia. Pero Néstor Humberto Martínez era subordinado del presidente Juan Manuel Santos. Y yo creo y sostuve desde el 2015 que estaba impedido por conflictos de interés económico y político para ser ternado fiscal, pero usted ya bien dijo, por eso estamos en este rollo del fiscalado. Claro, sí, por eso es que de verdad se necesitan penalistas, expertos y gente. Bernate no es ministro ni superministro. Bernate puede ser ternado a la fiscalía. Aquí manda una cuña y les queda bien ternado además. Pero entonces, para redondear, tiene que haber separación de poderes. El presidente no puede ser quien tenga a su secretaria llevando el caso de Odebrecht porque están involucrados muchos actores, incluyéndolo a él mismo. Entonces es lamentable y desde aquí le pido a quienes asesoran al presidente que hagan bien su trabajo porque lo están debilitando a hacer mal esa tarea. Estaba en la terna de Néstor Humberto Martínez, también estaba Yesid Reyes. ¿Usted dudaría de la independencia de Yesid Reyes como fiscal general de la Nación? También fue ministro de Santos, luego también tiene un vínculo directo político con el presidente Santos, sobre el que hay pruebas de financiación de Odebrecht. Lo que pasa es que Néstor Humberto, además del vínculo político con Vargas Lleras y Santos, tiene este inmenso vínculo económico con el Grupo Aval, socio de Odebrecht, socio además en impunidad. Pues en ambos casos, digamos que hay una regla que trata de solventar eso y es exigirle la renuncia un año antes de presentarse como para generar esa distancia entre uno y otro. Pero pues en este caso estamos hablando de una funcionaria así del Poder Ejecutivo en ejercicio. Entonces, no sé qué vaya a suceder porque el jueves se van a reunir, pero si yo fuese el decano de la Sergio Arboleda, no sé cómo me siento compitiendo con una señora que se sienta con ellos, que es magistrada actual de la Corte. Entonces ahí el impedimento de Margarita Cabello, que fue presidenta de la Corte Suprema de Justicia, sería que, entiendo yo... ella eligió a varios de los magistrados. Los eligió porque la Corte Suprema de Justicia se coopta, es decir, los mismos miembros eligen a Consejo, tú te postulas libremente, el Consejo Superior de la Judicatura hace una lista y la Corte de esa lista escoge. Entonces, ¿qué pasa? La doctora Margarita escogió a varios de los actuales magistrados, ¿ves? Entonces,
creo que, digamos, ahí no funciona bien la cosa. ¿No? Es decir, no es presentar la terna, sino presentar una terna que sea jurídicamente viable. Porque pones a la Corte en un aprieto a decir, oiga, pero yo no puedo elegir sobre estas bases, entonces ya esto se fue en enero. Ok. Hablemos de, entonces, ¿quién es Margarita Cabello? Y les pongo la hoja de vida de la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, hoy integrante de la Sala Civil de la Corte Suprema. Entonces, en el 2009 fue procuradora delegada en la Procuraduría de Alejandro Ordóñez. Fue ternada a la Fiscalía por Álvaro Uribe Vélez. No quedó en ese caso. En el 2016 fue presidenta de la Corte y desde ahí lideró la designación del fiscal Néstor Humberto Martínez. Recuerden que al fiscal general lo elige la Corte Suprema de Justicia, ¿cierto? Esa es la hoja de vida de ella y esto es lo que dice ella acerca de este impedimento, de este posible impedimento. Cuando una persona se declara impedida o consideran que debe apartarla del cargo para asumir un asunto, un expediente, un proceso específico, el paso a seguir es decir a quién se le entrega la función judicial de estudiar ese asunto. Y eso es lo que tiene que estudiar la Corte en la sala del jueves. Entonces, no es un nombramiento para pensar en impedimentos, creo yo, repito, y quiero ser respetuosa en eso, porque mis compañeros pueden pensar distinto. No entendí. Pues que no es un nombramiento en la medida en que ella no va a asumir un cargo, sino va a asumir una función. La diferencia entre Daniel trabaja en Zona Franca y Daniel presenta... Zona Franca. Sí, exacto. O sea, insisto, creo que ponen a la Corte en una postura muy complicada, ¿no? Y sobre todo, dime, las condiciones en las que se presenta esto como con esta urgencia, sí. Y te toca a ti como Corte decir, qué pena, compañera, pero pues, claro, no, la Corte está bajo una gran cantidad de presión para elegir una terna. Se reúnen este jueves, sería la última vez que se reúnen de manera ordinaria este año. Podrían reunirse de manera extraordinaria la siguiente semana. Me voy a la pausa. Que es lo mínimo que deben hacer. O sea, darle más. Más faltaba. Pero mira, no es que ay, nos fuimos de vacaciones. Pero mira no, que con la seguridad misma la Corte puede dices, reunirse la otra Yo semana. creo que Angélica ha dicho algo muy importante y es, hombre, este proceso es muy serio como para tú escoger a un fiscal general en 8 días. Dale tiempo a que por lo menos sepamos qué impedimentos puede tener, quién es. No, dale una terna idónea. El presidente Iván Duque no aguanta que le devuelvan esta terna. Hay que reposar un poquito la terna. O sea, el presidente va a tener que volver a ir al Palacio de Justicia, que oso decir, ay, qué pena, me quedó grande, dar Otro 3 oso. nombres. Después iba para la canasta familiar. Hoy se cayó la reforma de justicia. Me tengo que ir a la pausa. Después de comerciales hablamos de si no es Margarita Cabello, podría ser Leonardo Espinosa, podría ser Clara González. Si no, ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:26. Saludos a todos los que nos están viendo en su casa. Estamos en directo, pueden hacernos llegar sus mensajes a través de nuestro correo electrónico, que es francamente@gmail.com, o por Twitter en @zonafranca con el hashtag francamente. Dicen ustedes que ¿cada cuánto se gradúa un abogado en Colombia? Cada 6 minutos se gradúa un abogado en Colombia. Sabiendo Zona Franca, ahorita se están graduando. En Zona Franca se graduan 10 abogados, porque dura 60 minutos. Tenemos 10 nuevos colegas. Es decir, hay 300.000 abogados, nos decía Con Bernat. tarjeta vigente, sí, señor. 300.000 abogados. Solo había que encontrar 3, Daniel. 3 de 300.000. A ver, y ustedes están con mucha escogencia cerca, muy reticentes a las sugerencias que hace el presidente de la República. ¿Por qué no les gusta el señor Leonardo Espinosa? ¿Qué tiene Leonardo? La hoja de vida del señor Espinosa, que es decano de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. ¿Qué coincidencia? Es la universidad de la que se graduó el presidente Iván Duque. Pero eso es una casualidad. Eso no tiene No, y nada es lo que es. Creo yo que uno... ¿Cuántas facultades de Derecho hay en Colombia, Bogotá? Leonardo, 81 facultades. No, demasiadas. Son 81, De 90 Daniel. Es una hasta hoy suspicacia. ha estado cátedra de Introducción al Derecho Comercial, Teoría General de las Sociedades Comerciales. Esa es su especialidad, el derecho societario. De 2005 a 2007 hizo un doctorado en 3 años. Sí. Doctorado Universidad Alfonso X el Sabio en España. Actualmente es decano de la Universidad Sergio Arboleda de Derecho. ¿Cómo así un doctorado en 3 años? Sí, lo que, digamos... Más rápido que Peñalosa. Lo que hay que decir es que el doctor Leonardo Espinosa es un hombre muy reconocido en el mundo jurídico porque el proyecto de la Facultad de Derecho de la Sergio Arboleda es un proyecto muy serio. Es un proyecto que ha avanzado muy bien
digamos, la facultad se ha posicionado, es una facultad que ha crecido muchísimo, que tiene profesores muy destacados y bajo la dirección de él, incluso en la sede de Santa Marta. Es un proyecto muy serio y él tiene todas las credenciales para aspirar a esto y es un gran candidato. Sí. Un doctorado en 3 años, sí. La Sergio Arboleda, tal vez en el año 2005, hizo un convenio con la Universidad Alfonso X el Sabio, en el que los profesores venían a impartir las sesiones presenciales, digamos. ¿Usted cuánto se demoró haciendo su doctorado, Francisco? 7 años. 7 años. Pero ellos, digamos, te dan la facilidad de estudiar aquí, creo que 7 meses, y ya lo que tú te demorabas era desarrollando la tesis, y el doctor Leonardo creo que tiene una vida básicamente académica, muy poco en el ejercicio profesional, digamos, no muy agitada en el ejercicio profesional, y eso te da la facilidad de escribir, donde uno se demora realmente elaborando la tesis. Y ese doctorado lo trajo a Colombia. Mi esposa hizo un doctorado, se demoró 7 años. Sí, 6 años con la maestría. Sí, me consta. Sobre el decano no tengo ningún comentario, objeción. Mal haría yo, Daniel, no, viendo su foto, lo reconozco, lo he visto en audiencias en el Congreso. Cuando vi su nombre no lo reconocí, pero ahora con el rostro, por supuesto, ningún comentario y por encimita se nota que cumple los requisitos. Yo preferiría ¿No le un preocupa penalista, que no sea pero penalista? Sí. Sí, a mí me preocupa, pero ¿sabe qué? El fiscal en propiedad, Néstor Humberto, no es penalista, entonces me parecería ahora injusto ponerle un rasero distinto, ve el problema con los requisitos. Entonces, ningún comentario sobre el señor. Mis observaciones son sobre lo que hemos dicho de impedimentos sobre las 2 mujeres de la terna, a la que además yo quiero contarle, Clara Lucía, la doctora Clara María, me genera simpatía, aprecio, la recuerdo como una gran profesora y le tengo respeto y cariño personal. Y entonces usted lo que está diciendo es que esta es una terna de 1 porque, y entonces déjeme ponerle quién es Clara González, que es la tercera persona ternada en esta terna, no tienen orden, simplemente los ordené así que podría ser la primera o la segunda. Fue abogada de la campaña reeleccionista del 2006 de Álvaro Uribe, asesoró la campaña de Oscar Iván Zuluaga, es asesora jurídica hoy, fue asesora jurídica de la campaña de Iván Duque y actualmente es secretaria jurídica de la presidencia. Esto es, digamos que el cargo, el abogado más importante que asesora al presidente en todos sus actos administrativos. Todo lo que tiene que firmar el presidente Iván Duque lo pasa por la persona de mayor confianza, que es su abogado, que es la señora Clara González. Y mi observación sobre el impedimento de la doctora Clara María es que es subordinada del presidente y aquí hay separación de poderes. Resulta que tienen que investigar en el caso de Brecht desde la financiación de las campañas presidenciales, no del presidente Duque, pero sí del candidato Zuluaga, y ahí mismo ella fue participante. Tiene que investigar el viceministro del gobierno de Uribe, Gabriel García, ya confesó, no sé si procesalmente está condenado. Está condenado. Tiene que hace parte, esto es un proceso muy amplio, entonces por separación de poderes no está bien y no se puede permitir que un empleado de la Casa de Nariño asuma de fiscal general de la Nación para unos casos. Ningún comentario negativo sobre la persona de la doctora Clara María, pero por su cargo. Efectivamente reemplaza, por ejemplo, a la doctora Cristina Pardo, que fue secretaria jurídica del presidente Santos varios años y hoy es magistrada de la Corte. Pero eso, digamos, arroja a uno de 2 escenarios que no sé cuál de los 2 sea peor. O el día que la elijan, y comparto las apreciaciones de Angélica respecto a su condición personal, profesional, laboral, académica, tiene toda la solvencia y todos los méritos, pero te ponen una encrucijada la siguiente situación. Si resulta electa, entonces o tiene que compartir su trabajo entre la Secretaría Jurídica y la Fiscalía ad hoc, o tendría que escoger una de las 2. Sí. Entonces, en cualquier caso... caso... esperaría que renunciara, porque no es poca la carga de trabajo que está asumiendo, ¿o no? Pues, pero mira que el mensaje es, aquí hay funcionarios en ejercicio, la honorable magistrada de la Corte o la honorable secretaria jurídica, se supone que no les está obligando a renunciar en 8 días donde resulten electas, ¿no? Menos para un cargo ad hoc. Ad hoc significa, entiendo yo, no remunerado. Un poco creo que le han dado el perfil como de horas extras, ¿no? Como de cuando tengas un ratico pasas y miramos. Creo que es el perfil que le están dando. Pero dime si no es un poco el perfil, cuando tengas tiempo. Sí. Pero, y entonces, usted dice que no le van a pagar.
No, en principio no, porque ni siquiera habría de dónde sacar esa erogación. La Fiscalía no podría porque no lo tiene en la planta de personal, no le pueden pagar, pues el pobre que gira el cheque se va preso. Y entonces, ¿de dónde? De presencia tampoco. Es como un servicio que prestan los conjueces. Podemos hacer una vaca. Es algo simbólico. Es algo simbólico, algo honorífico. Sí. Un honor. Creo que incluso el alcalde encargado o el ministro delegatario, pues tampoco recibe una erogación. Pero ahí sí pueden ser funcionarios. Entonces, por ejemplo, mira, la persona que estaba en cargo de Cartagena, este joven tenía un cargo, una remuneración y una responsabilidad pública y lo delegaban allí. Aquí es una figura exótica, por eso una comisión internacional, aunque a Daniel no le suene, es lo que en el mediano plazo nos ayudaría a zanjar de fondo un proceso tan complejo y peligrosísimo para nuestro país que quede en la impunidad. Mira dónde nos ha traído la impunidad el caso del proceso 8000. Se fue degradando la política. Esos son los costos de la impunidad. ¿Esto a dónde nos va a llevar? Mi corazón es un poco nacionalista en ese aspecto acerca de admitir un juez internacional para... no es juez, es una comisión, tampoco, es una comisión de expertos extranjeros, expertos que apoyan a las autoridades y en cualquier caso aplican la legislación nacional. ¿A usted le gusta la ¿Sí? Comisión Internacional contra la Corrupción? No le veo problema, me parece que puede ser válido lo que dice Angélica, digamos que venga alguien de afuera, que no tenga ninguna deuda, ¿Pero cómo así que asesores? Aspiraciones. Porque van a decir, ¿No bueno, acusemos o no acusemos, pero ¿qué van a decir? Acusemos a este señor porque aquí las pruebas están. Aplican metodologías, estándares de investigación, pero pues habría que cambiar la Constitución, que no crea esa figura, ¿no? No, la Colombia ha suscrito los acuerdos internacionales con la ONU. No reemplazaría, no podría haber un fiscal extranjero, no. ¿Pero tendría función investigadora? Sí, sería un pues equipo de apoyo técnico, experto, investigador, que apoya a las autoridades nacionales. Eso es lo que hace en Guatemala el colombiano Iván Velázquez. Él no es el que acusa, trabaja de la mano armoniosamente con la fiscal, que allá se llama Procuraduría, pero la autoridad es la procuradora, pero el impulso al proceso que le da esta comisión, esta misión que él dirige con expertos, trabajan juntos, lo oficial lo dirige la funcionaria procuradora en Guatemala, pero este grupo tiene una responsabilidad pública, rinde cuentas periódicamente y ayuda, como ellos no conocen de la red de nadie, del contrato, ni del amigo, ni del político. Ustedes están muy negativos, yo les voy a poner a alguien que sí le gusta esta terna. Además del presidente hay otra persona que le gusta esta terna, se llama Néstor Humberto Martínez, es el fiscal general. Esto opina el hombre que sería reemplazado en sus funciones de investigador, de cabeza del ente investigador para los casos de Odebrecht. Ya hablamos de cuáles casos, por este fiscal ad hoc. El nombre de estos tres designados en la terna corresponde a juristas que le han servido a la patria y que son nombres muy calificados sobre los cuales podrá hacer las definiciones que corresponde la Corte Suprema de Justicia. Pues es que no me imagino que salga a decir otra cosa tampoco. Yo estoy de acuerdo con él, son tres grandes juristas, pero pues si yo fuera el fiscal general de la Nación no podría decir nada diferente, son buenísimos. De hecho, se me hace raro que opine del tema. Y para que los televidentes dimensionen la dificultad de quien asuma la fiscalía ad hoc, suponga que el señor Pisano le llegue al fiscal ad hoc con la información que intentó, que buscó desesperadamente, que documentó, que llevó a la Superintendencia de Comercio, que buscó a su mejor amigo, el fiscal Néstor Humberto. Ese fiscal ad hoc tiene que impulsar, tramitar y ejercer esto. Por eso es la complejidad de los ratos libres, la complejidad de la independencia de poderes, de haber participado en la elección de Néstor Humberto. ¿Qué casos específicamente estarían a cargo del fiscal ad hoc? ¿Cuál de las 17 líneas de investigación que tienen que ver con la corrupción de Odebrecht llegarían a manos de esta persona sin sueldo, sin equipo técnico y sin conocimiento penal? Si es esta terna, después de comerciales lo discutimos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:41 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. ¿Qué dicen de Twitter? ¿Esto lo dice quién? El señor Vidalber. ¿O señor? Sí. Francamente, uno de los ternados por Iván Duque debió haber sido Iván Velázquez, quien es ahora el director de la CICIG en Guatemala, un abogado que ofrece garantías de investigador para esta papa caliente del debate Odebrecht. Y aquí yo sí tendría que decir que este es un nombramiento político.
¿cierto? Y es un nombramiento en el que el presidente obviamente va a nombrar a gente afín, como lo hace cuando nombra al fiscal general, cuando terna al fiscal general. No estábamos esperando a Iván Velázquez, ¿no? No es por eso que a ustedes no les gusta la terna, porque si no, no les va a gustar ninguna terna. No, respetamos, es una facultad presidencial. Claro. Y él ganó las elecciones y listo, ejerce. Lo que pedimos es que sean idóneos. Iván Velázquez, pues es una persona que reúne todas las calidades, es penalista, pero no lo ternaría el presidente Duque porque es el expresidente Uribe y su sector quien ha ido a Guatemala a hacer una campaña, a apoyar una campaña de desprestigio contra Iván, que le sirvió de excusa. Iván, como si yo fuera amiga, lo vi una vez en una conferencia, qué pena, contra el doctor Iván Velázquez, y esa campaña de desprestigio le sirvió mucho al presidente actual, Jimmy Morales, que lo echó del país y lo expulsó, vino a Naciones Unidas, los gringos, Biden, etcétera, porque está haciendo su trabajo. Es que a los corruptos les molesta que les pisen los callos. A ver, y entonces, ¿no será toda esta, ustedes hablan, últimamente se habla mucho de cortinas de humo alrededor del caso de Néstor Humberto Martínez por el video que salió de Gustavo Petro? ¿No es el fiscal ad hoc y la fiscalía ad hoc también en sí una cortina de humo? ¿Qué piensan los colombianos? ¿Qué saben los colombianos de esta figura del fiscal ad hoc? ¿A qué suena ad hoc? Esto es Zona Franca en la calle. ¿Sabe qué significa ser fiscal ad hoc? Pues tengo entendido que es como quien dice colocar a un fiscal lo más antes posible, reemplazar al anterior. Yo tengo entendido es como un chivo expiatorio. ¿Fiscal ad hoc? No se me ocurre la verdad. Ser fiscal ad hoc es cuando se necesita por un tiempo determinado para algún caso específico. Fiscal ad hoc, como un fiscal que se pone especial para un caso. No me grabes, por favor. No, mírame a mí, tranquila, la cámara no muerde. Por el momento no se me ocurre nada, de pronto él. Doctor. Un fiscal ad hoc es como un fiscal encargado. Ad hoc, de pronto documentación de fiscal, más o menos así. ¿Ser qué? Ad hoc. Ad hoc. No sé. ¿Con qué tiene que ver de pronto? Dime algo, lo que se te ocurre. Documentos, algo de sistemática, ¿no? Es suplir unas responsabilidades de alguna dirección, mientras la persona principal encargada se defiende ante algunos requerimientos de tipo disciplinario o judicial. No sé, como fiscal auxiliar. El funcionario que va a decidir sobre los temas en los cuales el fiscal titular está impedido. ¿Adopción? ¿Algo así? Es un chivo expiratorio. Sí, pero impresionante el nivel de cultura pues y de es que información. Si hay 300.000 abogados, Francisco. No, y es un país muy jurídico, ¿no? Un país que consume noticias jurídicas y criminales y judiciales casi que más que ningún otro, pero la gente muy, digamos, muy conectada, muy informada. Mira que la gran mayoría aciertan en que es un fiscal que se elige para un caso específico. Eso significa ad hoc, para el caso. Ad hominem es para una persona. Ahí van viendo. Muy bien la gente, de verdad, es de destacar, porque sí es un tema muy específico, muy informado. De preparatorio de derecho, la verdad. ¿Cuáles son las líneas de investigación que tendría? A ver, hay 17 líneas de investigación según la misma fiscalía alrededor del caso Odebrecht. Estas son las 17 líneas de investigación. Y entonces, está la investigación matriz, está el contrato Ruta del Sol 2, está Ana Belena, Banco Agrario, denuncia contra Cecilia Álvarez y Gina Parodi. Ese sería uno de los casos que cogería el fiscal ad hoc, porque Néstor Humberto Martínez está lo asume la vicefiscal. Impedido en dos. Sí, ¿cierto? En este. Contrato en Bogotá, el de Tunjuelo Canoas, ese era el que le habían puesto encima a Jorge Enrique Pizano. Compulsa de copias contra los aforados, esos son todos los que mandaron de Musa Besaile, el Ñoño Elías. La investigación contra fiscales, esa es la de Aldana, ¿cierto? Sí, la investigación contra fiscales en el proceso de Odebrecht, no. Esa es una de las que, esto es fuente Fiscalía General de la Nación. El 5 y el 16 está el fiscal. 5 y 16. Contrato proyecto Hidroituango. Este lo buscamos, no sabemos muy bien cuál es. Campaña presidencial Juan Manuel Santos, campaña presidencial Oscar Iván Zuluaga, Otto Bula, Gabriel García Morales,
Enrique José Guisáiz Mansur, ese fue el que lavó la plata de García Morales. ¿Qué tal esta línea de investigación? ¿Cómo la pone la fiscalía? Denuncia. Yo creo que la investigación contra fiscales son procesos en los que el propio investigado, por ejemplo, ha denunciado al fiscal del caso. Eso podría ser, porque fiscales como tal que estén investigados por cuenta de Odebrecht, no conozco. Contrato de estabilidad jurídica. Ese es... uno en los que él fue asesor. Otro de los que fue asesor Néstor Humberto Martínez y contrato Ruta del Sol 3. Y entonces solamente esos dos casos serían en los que el fiscal inicialmente, y falta, ¿cierto?, el económico, el de la negociación económica de Odebrecht ya en preacuerdos o demás. Claro, ese es el punto. Digamos que aquí no lo tienen como línea de investigación, pero tiene que ver con todos aquellos eventos en que personas se están haciendo o se están tramitando principios de oportunidad derivados de los casos. Entonces, por ejemplo... Todos llegan al fiscal general. Exactamente. Todos. Y entonces... En este caso, por ejemplo, Luis Fernando Andrade, que obtuvo su libertad, ya no está bajo detención domiciliaria según una decisión de un juez hoy. Después de ser espiado, todo el barrio Rosales. Nosotros fuimos a entrevistarlo. ¿Será muy peligroso. A usted le reportaron y vino acá. No, pero ¿cuál es la seriedad del caso? Que este fiscal ad hoc asumirá 2 o 3 casos de esta lista, pero es muy fácil que se relacionen, ¿no? Que el caso de Otto Bula tiene que ver con el de fulanito, el de sutano. Se tienen que jalar. Esta red criminal transnacional, además, está integrada. Entonces, esos 3 casos, el chicharrón que va a recibir el ad hoc, luego van a ser 4 y 5 y 6, y los principios de oportunidad, la Constitución dice que solo el fiscal general los puede otorgar. El principio de oportunidad es cuando usted dice, yo voy a confesar a cambio de que solamente me ponga unos delitos. Exacto, eso no lo puede hacer el fiscal quinto, sexto, séptimo, es el fiscal general. Entonces, en la medida que los demás procesos avancen, van a crecer y llegar donde este fiscal enchicharronado. Así es. Y este fiscal que no tiene sueldo, Francisco, ¿hasta cuándo tendría estos casos? Cuando cambie la fiscalía de Néstor Humberto Martínez y hay un nuevo fiscal general. Hay 2 problemas realmente, porque son 17 casos y estamos diciendo, no, realmente conocería de 2 o 3, pero hay que decirle a la audiencia que esos 2 o 3 pueden ser bodegas de papeles, pueden ser toneladas de información en computadores y no es fácil interpretarlo, entenderlo, para dónde va, en qué está, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, relacionarse con los fiscales, no es conocer un nuevo equipo de trabajo. Y él tendría gente que trabaja con él. Pruebas. De la fiscalía, son fiscales, digamos, lo que yo creo que van a hacer es simplemente esos fiscales que llevan las 17 líneas, pues trabajarían en 14 con un jefe y en 3 con otro. Pero también ese fiscal estaría trabajando en otros casos con el fiscal general y le puede decir, oiga, fiscal general, es que el fiscal ad hoc... Pues podría pasar sobre todo con una situación que el diablo siempre entra por los detalles, ¿no? Y es que su jefe, para efectos de lo que a todos los empleados nos interesa, que es necesito un permiso, mi hijo se enfermó, mi hijo tiene la clausura del colegio, pues sigue siendo el fiscal general. Y esos son los espacios donde está el verdadero poder. El fiscal general puede remover. Este fiscal lo paso de Bogotá para Mocoa. Es el que dicta las líneas, las resoluciones, los mandatos generales. Entonces, por eso es tan tenue y tan compleja, digamos, la subordinación. Son autónomos para investigar, pero hay un jefe superior jerárquico que da la línea de y que tienen otros casos donde su jefe sigue siendo su jefe, el edificio sigue siendo el edificio, la impresora sigue siendo la misma. Entonces, eso va a ser complicado. Pero, ¿hasta cuándo va a estar el fiscal ad hoc? Hay 2 interpretaciones. Interpretación número 1, hasta que se acaben los procesos que él va a tener a su cargo. Luego, es un cargo perpetuo, es un cargo perenne y perpetuo, porque pues esto va a durar mucho tiempo. O la otra es hasta que se vaya este fiscal, desaparezca el impedimento y llegue uno nuevo que no tenga impedimento y lo remueves. Lo que es, creo yo, lo correcto, pero lo indeseable, porque lo que se alcance a avanzar en entonces toca volver a empezar de cero en 1 año y medio que queda. Fiscal ad hoc, ya está la terna en manos de la Corte Suprema de Justicia, se reúne para examinarla el próximo jueves. Vamos a comerciales, ya regresamos. Son las 9:54 de la noche, estamos en directo desde Bogotá, gracias a los que nos ven desde el barrio Rosales. Tranquilos, ustedes no son... Yo quiero decir algo porque aquí yo soy de Elección Popular y me están escribiendo, reportan sintonía desde el barrio Rosales. A mí no me llama ningún ampón. A mí no me llama ningún ampón. Y dicen que ellos no son chismosos, que en Rosales no son chismosos, que por favor no lo mezclen con los seguimientos ilegales. ¿Y usted se refiere a lo que dijo Néstor Humberto Martínez acerca de Gustavo Petro? Que dijo, dicen en el barrio Rosales que Petro visitó a Luis Fernando Andrade. Rosales sabe. No, yo
lamentable porque esto que parece un chiste, no lo es. Esto es una cosa de seguimientos sistemáticos. Porque si no son chismosos en Rosales, es que realmente tenían o tienen vigilado a Luis Fernando Andrade, como dice él y como nos dijo en esa entrevista que sacamos hace alrededor de 2 semanas. ¿Qué dice Twitter? ¿Tenemos un tuit por ahí? ¿El de la señora? No, bueno, y esto, hablando de cortinas de humo, hoy sale esta entrevista que le hizo Gustavo Gómez, que hay que decirlo, es un periodista muy crítico de Gustavo Petro. Logró entrevistar a Simón Vélez. Nunca le di plata a Gustavo Petro, nunca. Simón Vélez. Hoy Gustavo Petro dijo y reiteró en una larga entrevista en la W, nos quedamos esperando la rueda de prensa, que había sido Simón Vélez el que le dio la plata, y volvemos a hablar del Petrovideo que surgió en conexión con esto. Para distraer la atención precisamente. Pues yo celebro que estén hablando los protagonistas de este caso. Este debate fue hace una semana. Celebro que estén hablando el señor Vélez, que una semana sin explicar. Había una revista de hace 2 años donde dice que le mandaba plata a él, a Vargas Lleras, y que le prestaba la casa a Petro. Yo creo que es más íntimo prestar la casa que prestar dinero, pero por supuesto lo clave aquí es que hablen directamente los protagonistas. Yo creo que Petro aclara algo muy importante para quien tenga dudas, porque han insinuado algo del 2009-10, extradición, Loco Barrera. Cuando él muestra el certificado de tradición y libertad del inmueble cuya dirección sale, yo creo que zanja de una vez por todas el tema de la fecha. Sí. Y por supuesto seguirá a partir de esta entrevista y otras declaraciones, seguirá aclarándose. Pero lo primero es que esa pieza ayuda a esclarecer momentos y bueno. Y lo que no está claro es de dónde salió la plata, que es la pregunta más importante que no se ha podido responder, porque el origen de una plata para una campaña política es importante. Sobre todo la forma en que se recibe este dinero, en que se almacena este dinero, no necesariamente dice que es un ilícito, pero sí da cuenta pues que en la campaña no habían propiamente unos controles muy estrictos para el manejo de esos recursos, y ahí es donde lo que tú dices tiene una relevancia, ¿no? ¿Usted qué ha oído de Simón Vélez? Simón Vélez, que lo presentan como un reputado arquitecto, sí es un reputado arquitecto, pero ha trabajado con... Sí, pero más que eso es que efectivamente narcotraficantes, le ha construido casas a narcotraficantes. Y en Gato Pardo hace un tiempo sí se mostró más o menos como un financiador de cualquier tipo de campañas, con cualquier tipo de ideología, y un poco como esa persona que puede comprar al político que le interese, y ahora, digamos, viene a manifestarse en contra. Yo lo que creo es que Gustavo Petro todavía tiene que aclarar mucho más. Yo creo que en la forma y en el fondo, yo no creo que lo mejor haya sido colgar un video de 40 minutos en Facebook. Un video de más de 7 minutos, yo creo que pierde la contundencia del mensaje. ¿Y tuvo ánimo para escuchar lo que dijo en la W? No, la verdad, no. Yo a esa hora oigo el programa de Santa Fe que transmiten en otra emisora. Esos son mis intereses. Yo estaba en comisión primero. No tuve la oportunidad, pero creo que él no sabe transmitir el mensaje. Una cosa es un aporte, otra cosa es un préstamo. Ya aclaró claramente el punto de las fechas, debate sobre el video, en fin. A ver, y Francisco, ¿y usted que no ha tenido una relación política ni tiene relaciones políticas con Gustavo Petro? De hecho, siento que usted no votó por Gustavo Petro. No, pero lo admiro mucho. Es un tipo muy inteligente, es un político muy capaz, es una gran persona. Cuando ponemos en una balanza fiscal ad hoc, terna, Iván Duque, Petrovideo, ¿qué es más importante? ¿A qué hay que prestarle más atención? No, sin lugar a dudas al caso de Odebrecht, a la elección del fiscal general, porque es algo que nos afecta a usted y a mí como ciudadanos. El señor Petro pues es el responsable de unos votos de él o no de él. Es un político que tiene que dar unas explicaciones, pero como ciudadanos lo menos que esperamos es que la justicia actúe de forma pronta, eficaz, justa, garantista, frente a Odebrecht, que somos los 48 millones de colombianos viendo a ver qué fue lo que pasó. Y entonces, para empezar por donde terminamos, ¿a usted no le gustó la terna? ¿Usted piensa que esto se la van a devolver al presidente? Sí. Yo creo que es lo más conveniente, es decirle, mira, aquí vemos que no es una terna porque hay 2 candidatos que no son elegibles con independencia de que sean ternables, si queremos dar ese debate, y hay una persona que no podemos. Luego aquí no hay una terna, nos toca devolverla para que usted designe 3 nuevos o 2 nuevos. Y creo que lo menos que le corresponde a un candidato, y lo digo con todo respeto, es la posibilidad de ser oído. Yo creo que ellos tienen derecho a que, como en cualquier trabajo, lo entrevisten a uno y lo descarten por bueno, por malo, por regular. Pero hoy es martes, la terna sale hoy, yo no lo tengan tiempo de oírlos mañana, no los han citado. Lo menos es que esto se vaya honestamente a febrero por lo menos.
Angélica. De acuerdo en que debe la Corte rechazar la terna. La Corte viene también de un proceso de reconstruir confianza, legitimidad. Va a estar bajo mucha presión, ¿no? No sé, Y por eso no puede elegir de una terna donde hay argumentos de dos personas que podrían estar impedidas. Entonces, lo primero, yo no le veo problema y con seguridad los magistrados tienen la total disposición para hacer otra y otra y otra sesión este año, pues hasta el 23 de diciembre. Creo que todos somos conscientes de la gravedad. Por eso la urgencia de que el presidente reformule una terna idónea, independiente, como él mismo dijo, que debe reunir esas características. Ahí tienes, digamos, 3 limitaciones. Sí. La primera, no funciona como el Congreso, que tú puedes sesionar un sábado, un domingo, un festivo. Ellos solo pueden laborar en días hábiles. La vacancia judicial es de obligatorio cumplimiento, que se cumple a partir del día 19, y el día de la rama, que tal vez es el día 18. Entonces, en términos prácticos, ellos a duras penas Entonces fue para el próximo año. Y es lo mejor, que dejen que se pueda hacer un verdadero escrutinio de las hojas de vida, que estas personas tengan el derecho a ser entrevistados, a presentar un proyecto. Sí, señor. Y a estudiar qué impedimentos tiene, Angélica, porque uno, digamos, lo menos que puede hacer es revisar cuáles son sus trinos, sus fe, todo eso, es lo mínimo. Bueno, me voy, con eso me voy. Muchas gracias a ustedes dos por estar aquí esta noche. Yo pensé que usted iba a estar más cerca a la terna, pero no. No, yo creo que es lo que es. Un abogado es lo que serio. Ese es lo chévere de debatir con el profesor Bernal. Hoy poco debate, la verdad, pero muchas gracias por estar aquí compartiendo sus opiniones. A ustedes muchas gracias. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.